Muy buenas noches. Agradecemos su amable presencia en este servicio sanador de la ciencia cristiana desde la Tercera Iglesia de Cristo Científico en la ciudad de Nueva York. Iniciaremos nuestro servicio cantando el himno número 11. Al nacer el Salvador, se oyen ángeles cantar. Los pastores con fervor ven las estrellas despuntar. Que en feliz amanecer hacia el niño llevará. Él al mundo ha de denunciar, Dios verdad, con nosotros está. Hymn number 11. Leeré ahora de la Biblia y pasajes correlativos del libro de Ciencia y Salud con la llave de las Escrituras por Mary Baker Eddy. La lectura de esta semana se inspiró en el concepto de el regalo perfecto. Santiago. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Isaías. No se ofuscarán entonces los ojos de los que ven, ni los oídos de los oyentes escucharán con atención. Habitará el juicio en el desierto, y en el campo fértil morará la justicia. El efecto de la justicia será la paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. Y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en lugares de reposo. Colosenses. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracias y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre que oramos por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues hemos oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. De esta esperanza ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Fortalecíos con todo poder,
conforme a la potencia de su gloria. Obtendréis fortaleza y paciencia, y con gozo daréis gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Él nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Efesios. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia, conforme a la medida del don del Cristo. Colosenses. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Mirad que nadie os engañe por medio de las filosofías y huecas sutilezas basadas en las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Lucas. El niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supieran José y su madre. Pensando que estaba entre la compañía, anduvieron durante un día y lo buscaban entre los parientes y conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén a buscarle. Aconteció que 3 días después lo hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndolos y preguntándoles. Y todos los que lo oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando lo vieron, se sorprendieron, y su madre le dijo: Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él respondió: ¿Por qué me buscabais? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Pero ellos no entendieron lo que él les dijo. Descendió con ellos y volvió a Nazaret, y les estaba sujeto. Su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. Todo aquel que vive en mí, que viene a mí y oye mis palabras, las obedece. Os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó, y puso su fundamento sobre una roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Juan. Cuando pues el Señor supo que los fariseos había oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Fue pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacobo dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del viaje, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Y llegó una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: Dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. La mujer samaritana le dijo: ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana?
porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios, quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tiene el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Jesús le contestó: cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed, mas el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para la vida eterna. La mujer dijo: Señor, dame de esa agua, para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: Ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: No tengo marido. Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte pero vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que lo adoren. Dios es espíritu, y los que lo adoran en espíritu y en verdad, es necesario que lo adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas estas cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En esto llegaron sus discípulos y se asombraron de que hablara con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Romanos. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerlo, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina que os transmitieron. Y liberados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad. Así como para iniquidad, presentáis vuestros miembros para servir a la impureza y a la iniquidad. Así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Cuando erais esclavos del pecado, eras libres con respecto a la justicia. Pero ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Pero ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pedro: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros,
como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Corintios. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo necesario, abundéis para toda buena obra. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera, y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que seáis ricos en todo para generosidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Gracias a Dios por su don inefable. Leeré ahora del libro de Ciencia y Salud con la llave de las Escrituras por Mary Baker Eddy. El amor es imparcial y universal en su adaptación y en sus concesiones. Es la fuente abierta que exclama: a todos los sedientos, venid a las aguas. Tranquilicémonos con la ley del amor. Dios nunca castiga al hombre por obrar bien, por labor honrada o por actos de bondad, aunque lo expongan a la fatiga, al frío, al calor, al contagio. Si el hombre parece incurrir en un castigo a causa de la materia, esto es solo una creencia de la mente mortal, no una promulgación de la sabiduría. Y el hombre únicamente tiene que iniciar su protesta contra esta creencia con el fin de anularla. Mediante esta acción del pensamiento y sus resultados sobre el cuerpo, el estudiante comprobará para sí mismo, comenzando de a poco, las grandes verdades de la ciencia cristiana. El hecho de que la verdad vence tanto la enfermedad como el pecado tranquiliza la esperanza deprimida, imparte un estímulo saludable al cuerpo y regula el organismo, aumenta o disminuye la acción, según lo requiera el caso, mejor que cualquier medicamento, alterante o tónico. Jesús dijo: destruid este templo o cuerpo, y en 3 días yo, la mente, lo levantaré. Y Él hizo esto para renovar la confianza de la cansada humanidad. No es una especie de infidelidad creer que una obra tan grande como la del Mesías fue hecha para sí mismo o para Dios, quien no necesitaba la ayuda del ejemplo de Jesús para preservar la armonía eterna. Pero los mortales sí necesitaban de esta ayuda, y Jesús les señaló el camino. El amor divino siempre ha respondido y siempre responderá a toda necesidad humana. No está bien imaginarse que Jesús demostró el poder divino de sanar solo a un número selecto o un limitado periodo de tiempo, puesto que a la humanidad entera y a toda hora, el amor divino suministra todo el bien. El milagro de la gracia no es milagro para el amor. Jesús demostró la incapacidad de la corporalidad, así como la capacidad infinita del espíritu, ayudando así al sentido humano que yerra a huir de sus propias convicciones y a buscar seguridad en la ciencia divina. Nuestro Maestro echaba fuera a los demonios y sanaba a los enfermos. También se debiera poder decir de sus seguidores que ellos echan fuera el temor y todo el mal de sí mismo y de otros, y sanan a los enfermos. Dios sanará a los enfermos por medio del hombre, siempre que el hombre esté gobernado por Dios. La verdad echa fuera el error ahora tan ciertamente como lo hacía hace 19 siglos.
En el año 1866, descubrí la ciencia del Cristo, o las leyes divinas de la vida, la verdad y el amor. Y nombré a mi descubrimiento ciencia cristiana. Dios con su gracia me había estado preparando durante muchos años para la recepción de esta revelación final del principio divino absoluto de la curación mental científica. Este principio apodíctico señala hacia la revelación de Emmanuel, Dios con nosotros, la eterna presencia soberana que libra a los hijos de los hombres de todo mal, de que es heredera la carne. Por medio de la ciencia cristiana se inspira la religión y la medicina con una naturaleza y esencia más divinas. Nuevas alas son dadas a la fe y a la comprensión, y los pensamientos vuelven inteligentemente en amistad con Dios. ¿De dónde me vino esta convicción celestial? ¿Una convicción antagónica al testimonio de los sentidos físicos? Según San Pablo, era el don de la gracia de Dios que me había sido dado, según la operación de su poder. Era la ley divina de la vida y el amor, revelándome el hecho demostrable de que la materia no posee ni sensación ni vida, que las experiencias humanas muestran la falsedad de todas las cosas materiales y que los anhelos inmortales, el precio de aprender el amor, establecen la verdad evidente de que la única que sufre es la mente mortal, pues la mente divina no puede sufrir. Llegué a mis conclusiones dejando que la evidencia de esta revelación se multiplicara con certeza matemática y que la demostración menor comprobara la mayor. Así como el producto de 3 multiplicado por 3 es igual a 9, comprueba en forma concluyente que 3 veces 3 billones tiene que ser 9 billones, ni una fracción más, ni una unidad menos. La ciencia cristiana revela de modo incontrovertible que la mente es todo en todo, que las únicas realidades son la mente y la idea divina. Este gran hecho, sin embargo, no se ve apoyado por la evidencia sensible hasta que su principio divino es demostrado en la curación de los enfermos. Y queda así comprobado que es absoluto y divino. Una vez vista esta prueba, no es posible llegar a ninguna otra conclusión. Durante 3 años después de mi descubrimiento, busqué la conclusión de este problema de la curación mente. Escudriñé las Escrituras y leí pocas otras cosas. Me mantuve alejada de la sociedad y dediqué tiempo y energía al descubrimiento de una regla positiva. La búsqueda fue dulce, calma y animada con la esperanza, no egoísta ni deprimente. Yo sabía que el principio de toda acción mente armoniosa es Dios, y que las curaciones cristianas primitivas eran producidas mediante una fe santa y enaltecedora. Pero tenía que conocer la ciencia de esta curación. Y llegué a conclusiones absolutas mediante la relación y revelación divina, la razón, la demostración. La revelación de la verdad en el entendimiento me vino gradualmente y evidentemente por medio del poder divino. Cuando una nueva idea espiritual es traída a la tierra, la palabra profética de Isaías nuevamente es cumplida. Y dice, un niño nos es nacido y se llamará su nombre admirable. Jesús dijo una vez de sus lecciones, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta.
Las tres grandes verdades del Espíritu, la omnipotencia, la omnipresencia y la omnisciencia. O sea, el Espíritu que posee todo el poder, llena todo espacio y constituye toda la ciencia. Contradicen para siempre la creencia de que la materia pueda ser real. Estas verdades eternas revelan la existencia primogenio como la realidad radiante de la creación de Dios, en la cual lo que Él ha hecho es declarado bueno por su sabiduría. Al seguir estas indicaciones de la revelación científica, la Biblia fue mi único libro de texto. Las Escrituras se iluminaron, la razón y la revelación se reconciliaron. Y después, la verdad de la ciencia cristiana fue demostrada. Ni pluma ni lengua humana me enseñaron la ciencia contenida en este libro, Ciencia y Salud. Y ni lengua ni pluma pueden derrocarla. Quizá este libro sea distorsionado por críticas superficiales o por estudiantes descuidados o maliciosos. Y quizás sus ideas sean temporalmente mal usadas y tergiversadas. Pero la ciencia y la verdad contenidas en él permanecerán para siempre, para ser discernidas y demostradas. Jesús demostró el poder de la ciencia cristiana para sanar mentes y cuerpos mortales. Pero este poder se perdió de vista y debe ser espiritualmente discernido, enseñado y demostrado de acuerdo con el mandato de Cristo, con las señales que lo siguen. La ciencia de este poder tiene que ser comprendida por todos aquellos que creen en Cristo y entienden espiritualmente la verdad. Se ha dicho, y con razón, que el cristianismo tiene que ser ciencia y que la ciencia tiene que ser cristianismo. De lo contrario, uno de los dos es falso e inútil. Pero ninguno de los dos carece de importancia o de verdad, y son iguales en la demostración. Esto comprueba que el uno es idéntico al otro. El cristianismo, como Jesús lo enseñó, no era ni un credo ni un sistema de ceremonias, ni un don especial de un Jehová ritualista, sino que era la demostración del amor divino, echando fuera el error y sanando a los enfermos. No meramente en el nombre de Cristo o la verdad, sino en demostración de la verdad, como tiene que ser el caso en los ciclos de la luz divina. Jesús estableció su iglesia y mantuvo su misión sobre el fundamento espiritual de la curación Cristo. Enseñó a sus seguidores que su religión tenía un principio divino, que podía echar fuera el error y sanar tanto a enfermos como a pecadores. Él no pretendió tener inteligencia, acción ni vidas separadas de Dios, a pesar de la persecución que esto trajo sobre él. Utilizó su poder divino para salvar a los hombres, tanto corporal como espiritualmente. La vida de Cristo Jesús no fue milagrosa, sino que fue inherente a su espiritualidad. La buena tierra donde la semilla de la verdad brota y lleva mucho fruto. El cristianismo de Cristo es la cadena del ser científico que reaparece en todas las épocas. Mantiene su obvia correspondencia con las Escrituras y une todos los periodos en el designio de Dios. En latín, la palabra traducida para discípulo significa estudiante. Y la palabra indica que el poder de sanar no era un don sobrenatural para estos estudiantes, sino era el resultado de su cultivada comprensión espiritual de la ciencia divina, la cual su maestro demostraba sanando a los enfermos y a los pecadores.
San Pablo dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Jesús dice, no temáis, manada pequeña, porque vuestro Padre le ha placido daros el reino. Esta verdad es la ciencia cristiana. Oremos por nuestra congregación. Primero en silencio y después diremos juntos el Padre Nuestro, en voz alta. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Cantemos ahora el himno número 158. En clara noche resonó de gloria la canción. La bella historia de amor el mundo escuchó. De paz y buena voluntad que Dios al hombre dio. El mundo atento escuchó los ángeles cantar. Si vuestras cargas crueles son, pesadas de llevar, si la labor difícil es, con pasos de dolor, doradas horas llegarán en alas del amor. Junto al sendero, escuchad los ángeles cantar. Hymn 158.
Amigos, la tercera iglesia de Cristo científico en la ciudad de Nueva York, es filial de la Iglesia Madre, la primera iglesia de Cristo científico en Boston, Massachusetts. Nuestros servicios en español son los domingos a las 12 del mediodía. Nuestra reunión de testimonios los miércoles a las 6:30 de la tarde. Nuestros servicios en inglés son los domingos a las 11 de la mañana y el miércoles a las 7:30 de la noche. Nuestros servicios se llevan a cabo en línea y en persona. Les invitamos a acompañarnos en persona en nuestra sede del 583 Park Avenue, en la ciudad de Nueva York. La tercera iglesia ofrece también clases de la escuela dominical en línea y en persona para niños y adolescentes. En ellas, los estudiantes aprenden cuánto Dios les ama y también sobre los personajes y lecciones de la Biblia y el poder sanador de la verdad. Para más información sobre horarios y clases, envíenos un correo a thirdchurch@thirdchurchnyc.com. Les invitamos a escuchar el programa El Heraldo de la Ciencia Cristiana, todos los sábados en la radio Qué Buena 1280 AM a las 9 de la mañana. La ciencia cristiana es una religión sanadora. Ahora todos ustedes presentes y en línea están invitados a compartir sus experiencias, testimonios y observaciones sobre la ciencia cristiana y apoyar a la congregación con sus oraciones. Si escucha por teléfono y desea compartir un testimonio, presione el asterisco, luego el número 6. Nuestro técnico está escuchando y activará su voz. En este momento tendrá la palabra. Por favor, hable directamente en el micrófono de su teléfono. No use el altavoz, así lo escucharemos mejor. Si asiste por Zoom, por favor, active su micrófono y tendrá la palabra. Compartiré con ustedes un artículo de nuestra revista El Heraldo de la Ciencia Cristiana. Este artículo está titulado El precursor de la luz, por George Moffett. Para aquellos que luchan contra una sensación de oscuridad, la ciencia cristiana ofrece iluminación y esperanza. La oscuridad se manifiesta de diferentes formas: desaliento, depresión, tal vez desesperanza, y en algunas circunstancias difíciles, soledad, la que ha sido llamada una epidemia nacional. En la completa oscuridad de tales estados desagradables de pensamiento, podemos sentirnos tentados a preguntar: ¿hay realmente un Dios que pueda ayudarnos y salvarnos? No obstante, los momentos más sombríos de nuestra vida pueden ser los precursores de la luz más grandiosa. Allí mismo donde ninguna luz prometedora parece brillar, podríamos estar en el umbral del amanecer más resplandeciente. Esto se debe a que la luz irresistible del Cristo o la verdad espiritual están siempre presentes para penetrar la oscuridad donde quiera que estemos. Allí y en ese mismo momento está el brazo de Dios, su poder para salvar y sanar, revelado por el Cristo, la verdad, que dice: te redimiré con mi brazo poderoso. Éxodo. La Biblia enseña que la palabra de Dios trae luz a la conciencia humana. La enseñanza de tu palabra da luz. Salmos. Y las Escrituras también nos aseguran que Dios se está revelando a sí mismo ante ti, ante mí y ante todos, perpetuamente. Nos llama a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Como dice en la primera de Pedro, esta luz de Dios, como ilustra la Biblia, nos llega a través del Cristo y las leyes reveladas de Dios, las cuales se explican en la ciencia cristiana. Como se comprende, en la ciencia cristiana, la oscuridad mental no es más que la ausencia ilusoria
de la luz divina. Esta luz existe eternamente y sin interrupción. El influjo de la luz de la presencia perpetua de Dios demuestra que la aparente coexistencia de las tinieblas y la luz es ficticia. Esto se ilustró claramente en la vida de la descubridora y fundadora de la ciencia cristiana, Mary Baker Eddy. Ella no era ajena a la sugestión de la oscuridad. Cuando la luz de la verdad que finalmente ella llamó ciencia cristiana iluminó por primera vez su pensamiento, ella se vio envuelta en la oscuridad. Como tan vivamente describe en su breve autobiografía, Retrospección e introspección, anteriormente la nube de la mente mortal parecía tener una orla de plata, pero ahora ni tenía siquiera una franja de luz. El arco iris de promesa ya no se extiende sobre la materia. El mundo estaba oscuro. Pero Cristo Jesús se descubrió a sí mismo como la luz del mundo y prometió que quienes lo siguieran no caminarían en las tinieblas. En su poema Alba de Navidad, la señora Eddy dice: «Qué oscuras nubes persiguieron el nacimiento de la era cristiana en un mundo envuelto en paganismo y materialismo. Tu luz nació donde jamás podrá triunfar la tempestad». Cuando la luz de una existencia más espiritual llegó a su conciencia, su vida y sus circunstancias fueron transformadas. Ella explica, siguiendo el pasaje autobiográfico anterior: «En esa medianoche, las antorchas del Espíritu iluminaron el carácter de Cristo. La visión de Juan de la Nueva Jerusalén en el Apocalipsis, la que no necesita ni sol ni luna, porque la gloria de Dios la ilumina». Esto representa la comprensión definitiva en la conciencia humana del decreto de Dios en Génesis, que dice: «Sea la luz». En este correcto relato de la creación espiritual, Dios separó la luz, la revelación de la verdad, de las ideas espirituales, de la oscuridad de los falsos conceptos materiales. La niebla ilusoria o las tinieblas de un sentido material de la creación oscurecerían la luz de la creación espiritual de Dios. Mas esta luz se abrió paso y se reveló en su plena eterna refulgencia a través del Cristo y la ciencia cristiana. En medio de las aparentes tinieblas, podemos dar gracias a Dios por sus ángeles, sus pensamientos espirituales, impartidos a la conciencia humana, que nos aseguran bajo su circunstancia que Dios es ayuda omnipresente en las tribulaciones. Podemos dar gracias a Dios porque el Cristo está siempre con nosotros en los momentos más difíciles, porque Dios nos ama siempre, allí mismo donde estemos. Podemos dar gracias a Dios porque el Cristo que viene a nosotros y nos habla con ternura, por sobre el torvo y el fiero mar. Podemos dar gracias a Dios porque en medio de las horas más oscuras, en medio de nuestras búsquedas más sinceras, se escucha tu voz: «No te he abandonado». Y de este modo todo está bien. La aparente oscuridad es disipada para jamás regresar. Y ahora todo está bien ante la brillante y alegre luz de su presencia. Como lo resume Pablo en Romanos cuando dice: «La noche está avanzada y se acerca el día». Desde la Tercera Iglesia de Dios en la ciudad de Nueva York, deseamos a todos ustedes presentes y en línea una feliz Navidad. Culminaremos nuestro servicio cantando el himno número 400.
17. Nuestro Señor aquí está, el Rey del mundo Él es. Mi corazón es su lugar, los cielos cantan ya, los cielos cantan ya, los cielos cantan ya. Hymn 417.